Encantado de conocer este medio. Eh, Mi nombre es Moshe Mordejai Ruden. Nací en Argentina, pero hace 50 años que estoy viviendo en Israel. Desde el momento mismo de mi radicación en el país, vivo en el kibutz Nir Yitzhak, en la frontera de Israel con la Franja de Gaza. El kibutz está ubicado a 3 kilómetros de Gaza y a 7,5 kilómetros del límite entre Israel y la República Árabe Egipcia. Nos vamos a remontar ahora muy brevemente a lo que sucedió hace aproximadamente 2 semanas, el día sábado 7 de octubre. Como prácticamente todos los sábados por la mañana, lo que yo me propuse es tratar de retomar la lectura de libros y diarios, y en especial un tema que no es un tema actual, no es un tema nuevo, pero es un tema que a mí me despertó en los últimos años eh, una especial atención. En realidad es una situación que existe ya desde hace años. Yo diría que me atrevería a decir que es una situación histórica, y es lo que podría denominar como el campismo. ¿Cómo definir el campismo en una frase? No es tan fácil, pero lo voy a tratar de ilustrar gráficamente. Por ejemplo, en la época de la dictadura stalinista en la Unión Soviética, Jean-Paul Sartre en Francia, pero también intelectuales en otros países, e inclusive importantes movimientos políticos acá, en Israel, mantenían una identificación por distintos motivos que yo con gusto voy a poder ingresar en ellos en alguna otra conversación más profunda y más amplia con ustedes. De todos modos, lo importante es que gran parte de la izquierda o de los sectores que se definían progresistas en los años 50, 60, inclusive hasta los 70, como que tenían una fuerte identificación con la Unión Soviética. Esta identificación soviética, que la tomaban como un polo de oposición, un polo de confrontación con el capitalismo a nivel mundial, y particularmente con el imperialismo norteamericano, o en el caso todavía de Francia, estamos hablando todavía de épocas anteriores, el colonialismo francés, lo que pasó en Argelia. En definitiva, lo que llevó es a un modo de justificación, quizás no, esa no es la palabra más precisa, pero lo digo en forma ilustrativa, un modo de justificación casi constante de lo que sucedía en la URSS, inclusive cuando pasaban cosas terribles, como por ejemplo, ustedes recordarán en los años 50 el asesinato de los poetas judíos en la URSS, las purgas, el asesinato de Trotsky, las invasiones a Hungría y Checoslovaquia y montones de cosas más. Ahora, el campismo no terminó con la caída de la Unión Soviética. O sea, cuando cae la Unión Soviética, cuando cae el muro de Berlín, surge algo mucho más curioso, más interesante todavía, que lo podríamos llamar como neocampismo. El neocampismo consiste en identificarse con aquellos países que en su momento tenían gobiernos que se autodenominaban socialistas, aunque no lo sean, y hace un minuto hicimos referencia a la Unión Soviética, pero en fin, ustedes me podrán agregar mil ejemplos más, desde China, Corea y cantidad de cosas más. Y aunque ustedes no lo crean, hay un neocampismo hoy. O sea, hay gente que no se ha ubicado en la nueva situación. Digamos que de alguna u otra manera uno pueda entender a alguien que no esté muy actualizado y tenga una puntual identificación ideológica de las
situaciones que están atravesando países como Cuba, que en su momento fue realmente un estandarte revolucionario, o la Venezuela actual. En fin, comprendiendo lo que está pasando en América Latina, las crisis que pasó, los gobiernos militares, es otro tema como para un seminario, no para esta charla. Pero en definitiva, y esto es lo sorprendente, por lo menos para mí, para ustedes quizás menos, que en América Latina, desde inclusive la invasión rusa a Ucrania, hay eh, una solidaridad con Putin, como si Putin fuera el representante o el heredero de lo que en su momento fue la URSS. Y en este momento en el mundo, o sea, no hace falta ser ni politólogo, ni historiador, hasta los niños pequeños que hojean un diario se dan cuenta de que hay un eje geopolítico internacional que cruza Rusia, China, Irán y llega a Hamas y la Jihad. Y este eje, que es un eje horroroso, que es un eje genocida, que es un eje de aplastamiento de los derechos humanos y civiles de los pueblos, eh, despierta la identificación espontánea o no espontánea, pero de todos modos muy constante de sectores en Europa y en América Latina. Y se da entonces una situación así que me llevó digamos, a reflexionar un poco en horas de esta madrugada, cuando realmente no podía conciliar el sueño por mis heridas. ¿Cuáles heridas? Bueno, resulta que aquel 7 de octubre que comenzó como un día de lectura, al cabo de pocas horas se convirtió en una pesadilla porque escuchamos primero en la radio y posteriormente en los altavoces de la población en la cual nosotros vivimos, alertas frente a una incursión foránea, una invasión militar extranjera. O sea, desde el sábado de la mañana, aproximadamente a las 8 de la mañana, el kibutz en Israel, en el cual yo vivo, y una cantidad de poblaciones a lo largo de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza fueron invadidas por equipos militares muy, muy bien equipados que comenzaron a disparar en todas direcciones y en forma masiva penetraron en prácticamente todas las poblaciones. Y en lo que hace a mi población y a mi casa fue que al cabo de un rato ya dejé de leer los libros, los diarios sobre el tema que hablábamos hacía un instante y no tuve más remedio que acudir a un refugio, a una especie de cabina blindada que tenemos en las casas del kibutz para protegernos. Y ustedes dirán entonces, ¿para protegernos de qué? Pues para protegernos de misiles y de cohetes. Nosotros ya tenemos una especie de rutina y de acostumbramiento que de tanto en tanto la Jihad Islámica y el gobierno del Hamas en Gaza, cuando se dan todo tipo de momentos de crisis interna en la franja, entonces disparan cohetes y misiles a nuestra zona. En ese momento lo que nosotros hacemos es buscar resguardo en nuestro refugio, que es lo que, eh, que es realmente muy efectivo frente a este tipo de agresión. Pero aquí que el ataque del sábado 7 de octubre de 2023 por la mañana fue por tropas que entraron raudamente en nuestra población y entonces, en un momento dado, yo escucho, estando ya en el refugio, ¿no? Yo escucho como en la casa en la cual vivimos, alguien golpea muy fuertemente la puerta, rompe la puerta, escucho gritos en árabe
y Allah Akbar y otras consignas, y comienzan a romper los muebles de casa y tiran los vidrios y prácticamente destruyen la casa estando nosotros en el refugio. Y no me cabía duda entonces que a los pocos segundos iban a llegar al refugio mismo e iban a tratar de entrar, y eso es lo que sucedió. De pronto comenzaron a golpear con furia en el refugio, tratando de abrir la puerta. La puerta es una puerta metálica, no la podían abrir. Nosotros, Espera, Moshe no se escucha. la puerta de forma esperada, pero obviamente no lo logramos porque los atacantes nos dispararon con disparos de metralla que acribillaron la puerta y nos hirieron a nosotros. La puerta se abrió, estábamos heridos de las manos. Los atacantes, que eran 5 efectivos militares, y los defino de esta manera porque se trata de personas uniformadas con moderno equipamiento militar. Nos arrastraron a Diana y a mí hacia afuera y nos comunicaron muy sucintamente que, que estamos secuestrados, de que vamos para Gaza. Era muy claro qué es lo que ellos pretendían, y aparte nos llevaban físicamente, nos arrastraron hasta un lugar que es una especie de alambrada que separa las casas de mi kibutz de los campos cultivados por el kibutz, y allí ya había un boquete abierto en el lugar. En ese momento, obviamente, nosotros no sabíamos lo que les voy a contar ahora, y es que por ese mismo lugar, minutos antes, ellos habían secuestrado a una gran amiga nuestra, Clara Marman, y ella, su hermana Gabriela, y la pareja de Clara, Luis, y creo que también unos niños, fueron secuestrados y llevados para la Franja de Gaza. Y entonces ellos nos llevan hasta ese lugar, así como estamos, ensangrentados y con hemorragia de sangre y con en fin, todo lo que ustedes se pueden imaginar, y repiten constantemente que vamos para Gaza. Momento preciso que les estoy relatando, estoy hablando únicamente de Diana y yo. En ese momento yo no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Hoy sabemos ahora de que por ese mismo lugar, imagino que unos minutos antes, pero puede ser también una hora después, se llevaron a la familia de mi vecina y compañera Clara Marman del kibutz Nir Yitzhak. Y ¿A nos qué hora avisan de que era, Moshe, todo esto a qué estamos, hora? la incursión en el refugio nuestro y la herida fue a las 11:25 de aquel sábado, de la mañana. Y Ujú. entonces, eh, bien, eh, los automóviles del kibutz, el equipo atacante, ya se había ocupado anteriormente de quemarlos. Y entonces ellos mismos estaban como muy enfadados porque no tenían cómo movilizarse, y trataban inclusive de ver cómo pueden hacer para, de todos modos, robar un coche. A propósito de robar, recién yo les contaba de que nuestros atacantes eran 5, por lo menos 5 los que estaban vestidos con ropa de vagina, pero había también un señor de ropa de civil que los acompañaba y cuya función concreta era romper nuestra casa y llevarse todo lo posible. Se llevó todo lo que había en la casa, inclusive me despojó de mis zapatos, o sea que yo fui arrastrado descalzo atrás de este grupo. Bien,
En ese momento que nos dicen que vamos a acompañarlos, y yo le muestro la herida como que no puedo ir y que necesito una ambulancia y un hospital, él me dice Sayara Aza, en árabe, va, como que va a venir un vehículo para llevarnos a Gaza. Y allí yo le contesté, Ambulance to Hospital Soroka. Eso es lo que yo atiné a contestarle, y ese es un diálogo que se produjo entre uno de los secuestradores que nos tenía sujetos con nosotros, y imaginé por la cara de él de que si este diálogo infructuoso dura unos segundos más, como que va a acabar muy mal. Y entonces le comuniqué, les quiero decir ahora, por mucha gente cree que yo vine con una cosa programada o reflexionada para decirle algo al secuestrador. No, fue todo intuitivo y pude haberme equivocado, y todo lo que les voy a contar ahora pudo haber terminado de otra manera, y en ese caso no hubiese tenido el encanto de poder conversar con ustedes. Pero lo que pasó fue de que yo me di cuenta que si ellos me llevan a mí y a Diana, nos llevan a Gaza, heridos como estamos, vamos a morir en el camino porque estamos muy mal, o nos van a terminar de matar ahí, o no sé qué va a pasar. Y aparte pensé, en ese medio minuto, que si tiene que llegar un vehículo para llevarnos, y digamos que que es para llevar a 5 personas, ellos ya son 5 más el ladrón, más el conductor que probablemente trae ese mismo coche desde Gaza. Y este ladrón nos ha robado la casa, con mis zapatos también, y imagino que va a poner todo eso en el bagaje, en el baúl, ¿no es cierto? En el baúl del automóvil. Y, en- y entonces, ¿qué? ¿Nos van a llevar nuestros cuerpos ensangrentados, o ya quizás nuestros cadáveres sobre ellos mismos, sobre los pasajeros? Era una situación media inaudita, por la cual atiné a decirle de que nosotros nos vamos. Y digo que fue una situación muy arriesgada porque nos dimos vuelta y nos fuimos, pero no es que nos fuimos vuelta con la seguridad heroica de que nos escapamos del Hamas, no, nada, ¿eh? Yo estaba segurísimo, y Diana mucho más que yo, de que nos iba a disparar. Si ya nos disparó antes, si antes nos hirieron, entonces, ¿qué le costaba un tiro más? Mi hipótesis, que no la tengo comprobada porque no soy ningún experto militar, pero supongo, la lógica indica que ellos no querían ser detectados por alguna patrulla israelí o por alguien que podía estar ahí, y por eso se movían en forma tan sigilosamente. Y entonces ahorraron quizás esa bala, o quizás también se queda, eh, este secuestrador se quedó totalmente sorprendido de nuestra locura, porque fue una locura, pero nos fuimos corriendo, corriendo. Imagínense, yo soy ni joven ni particularmente deportista, eh, y bueno, como que nos fuimos corriendo a nuestra casa, de vuelta, de regreso. Ahora bien, decía recién que nosotros nos fuimos corriendo a casa, pero estábamos cerca, como decíamos. En pocos segundos llegamos nuevamente a casa, pero ya no hay casa, porque la destruyeron. Y tampoco hay lo que se llama en hebreo el mamad, o sea, el refugio. Pero la guerra está la guerra y está el estado de emergencia. Entonces, ¿qué hacemos? Y entonces atinamos a llamar al turco. El turco Yata es un amigo y vecino nuestro, y les suplicamos que abra la puerta, sabiendo de que hay una orden explícita que cuando hay una situación de esta naturaleza, lo último que hay que hacer es abrir la puerta, porque ¿qué hacen los secuestradores en ocasiones similares? Ellos, y también pasó en otros kibutzim, ellos envían un rehén
y dicen para que diga al vecino abre la puerta y en ese momento o lo fusilan o en fin. Pero nuestro buen amigo arriesgó su vida, nos abrió la puerta, nos llevó a su refugio y allí estuvimos esperando aproximadamente 4 horas hasta que llegó una patrulla del Ejército de Defensa de Israel que nos rescató, nos llevó hasta el hospital Soroka de Beersheba. Digo que nos llevó, pero en realidad es como que es más complicado todavía. No vamos a entrar en detalles porque no había forma como llegar. Nos tuvieron que pasar a una ambulancia militar. La zona estaba cerrada. Llegamos muy tarde. Ya eran las 9 de la noche. U- eh, Acá Ayala preguntaba cuándo fuimos heridos y dije que a las 11:30 y hasta que llegamos al Soroka fueron las 9 de la noche y en ese momento cuando llegamos el excelente plantel médico se disculpó ante nosotros porque nos dijo, miren, miren qué infierno es nuestro hospital. Está atestados en este momento nos encontramos en el Hospital Adasa del Monte Scopus en Jerusalén, al cual llegamos con una ambulancia desde Soroka. Aquel sábado de la noche o ya era domingo por la madrugada, llegamos acá tipo 4 o 5 de la mañana. Los médicos se espantaron cuando vieron la hoja y se enteraron de que nosotros fuimos heridos tan temprano la mañana del sábado y todavía no estábamos operados. Tratamientos muy intermedios para detener la hemorragia y ¿no? evitar una mayor infección. Tengan en cuenta a propósito de la infección que no es solamente que me dispararon, sino que me obligaron a ir con la mano abierta entre las ramas. Ustedes se acuerdan que hace un instante contaba de que ellos temían ser detectados y por eso se manejaban de una forma muy sigilosa. Y entonces el camino de nuestra casa al alambrado no lo hicimos en forma directa, hicimos toda una vuelta y esa vuelta la hicimos entre los árboles. Y al caminar entre los árboles, las ramas de los árboles y el polvo del lugar entraron en la herida. Y, Herida. en ese momento, cuando miré la herida, era algo no quiero, es difícil de describir, pero me hizo una idea de lo que se llama, era una especie de hornero, cuando los pájaros construyen su nido con ramitas y esas cosas. Era una herida muy abierta, llena de ramas, al- algo muy, muy feo. Bien. Digo que claro, tuvimos una atención para evitar que no, si no nos hubiesen detenido la hemorragia y la patrulla militar israelí que nos ayudó, y nos dieron algunos calmantes también, no hubiésemos resistido. Pero en definitiva, el primer, digamos, planteamiento médico programado, diseñado, pensado en función de esta situación, fue recién al día siguiente por la mañana aquí y aquí en este momento estamos, pensamos liberarnos en los próximos días. Voy a tener que volver para hacer operaciones, voy a necesitar tratamientos distintos. Acá hacen esfuerzos notables para salvar lo que se pueda salvar de la mano. Bien. Nosotros tenemos 2 hijos y 3 nietas, 3 nietos, y tenemos, claro, está también 2 nueras encantadoras. Nuestro hijo menor, que se llama Eitan, vive en el kibutz, pero como estamos al fin del verano, el viernes, o sea, horas antes de lo que acabamos de conversar, decidió irse
con su pareja a una playa del sur de Israel, la playa de Nitzanim, para pasar el fin de semana ahí porque hay que aprovechar el verano. De modo que él tuvo la suerte de enterarse de lo que estaba pasando por la radio y por los avisos y los mensajes de la gente de que había un ataque, pero físicamente él eludió la agresión porque él y su compañera no se encontraban en el kibutz, se encontraban en la costa. Ellos quisieron volver, pero claro, no tenía sentido ni forma de volver, por lo cual se fueron a Tel Aviv. eh, y Muy bueno, angustiados, me imagino. no solamente que muy angustiados, sino que inclusive hasta el día de hoy están ahí. Eh, no- nosotros ya, no tenemos casa. El kibutz en este momento es en realidad está administrado militarmente, o sea, no hay población civil, todo el kibutz fue evacuado. En fin, entonces fueron trasladados a Eilat, ¿Ok? y no saben cuándo van a volver, de modo que es una situación muy, muy, en fin, no sé cómo definirla, pues dramática no es, no refleja, Queda digamos, chica. la Exacto. dimensión del tema. Aparte, tuvimos compañeros muertos, gente, como contaba antes, que está secuestrada y hay gente desaparecida, o sea, hay una categoría de desaparecidos. Hay gente que no se sabe si están heridos, si fueron muertos, si fueron secuestrados. ¿Cuánta gente hay entre los ¿Cuánto? Perdón. muertos, Sí, secuestrados y desaparecidos? bien, la situación fue variando, porque al principio se pensaba de que todos aquellos que no, fuera de la familia que yo conté de Clara, la idea era de que los demás también estaban secuestrados, pero luego se fueron descubriendo algunos cadáveres. En este momento que hablamos nosotros, yo no puedo participar por mi situación, pero en este momento hay un funeral de uno de los jóvenes que fueron abatidos en aquella circunstancia. De modo que toda la situación todavía está muy, muy confusa, y no tenemos claridad sobre el destino de todos, de aquellos que, digamos, no volvieron a sus casas o a lo que quedaba de sus casas en aquella tarde tenebrosa del sábado. Y decía entonces de que nuestro hijo menor pudo salvarse, nuestro hijo mayor vive en el centro del país, se llama Jonathan Rosen y es de profesión guía de turismo. Cuando él viene a visitarnos los días viernes, como es un viaje largo con sus niños, él aprovecha para quedarse la totalidad del fin de semana y volver al día siguiente sábado por una situación que no sabemos si denominarla milagro o no sé qué, si existe algún tipo de definición precisa para una situación de esta índole. Aquel viernes para la noche, que era un viernes tranquilo, todo bien, pero pensó que es más oportuno volver esa misma noche a la casa, por lo cual no se quedó con nosotros hasta el día siguiente. Si se hubiese quedado con nosotros hasta el día siguiente en el refugio, yo creo que tampoco estaríamos conversando ustedes y yo ahora. Probable, es muy probable. Wow. Sí, Moshe, sí, un relato y, difícil también es difícil de contar y difícil de escuchar, no cabe la menor duda. bueno, para mí, digamos, cada una de las palabras
intercambio con ustedes como que me devuelve a aquellos minutos fatídicos del sábado por la mañana. Pero eh, habíamos conversado de algo que tiene digamos, un cierto aire un poco más intelectual que toda esta película de guerra de la que estoy relatando, y es el tema del neocampismo. Y resulta que alguien como yo, que durante toda su vida fue o es un militante por la paz y los derechos humanos en Israel y en el Medio Oriente, entonces yo de pronto soy, a ojos de una cierta izquierda y de ciertos sectores autodominados progresistas o mal llamados liberales también en Estados Unidos o en Europa, digamos así, el culpable de la guerra que el Jihad jamás han desatado. Cuando la imagen que ellos relatan en estas manifestaciones, o que lo que ellos tratan de dibujar ante la opinión pública mundial sobre el Hamas, es como si en este momento no estaríamos en octubre del 2023, sino que estamos, no sé, en los días del asalto a Moncada en Cuba, o en los días del Vietcong en Vietnam, o en los días de la lucha anticolonialista en África. Y entonces, como que me reclaman a mí una actitud un poco más plural y humanista y menos beligerante frente a Gaza en este momento. Y ustedes habrán escuchado que una de las consignas que se levantan, no solamente de parte de sectores de izquierda, sino inclusive de periódicos del centro o del centro derecha, hablan de que nosotros debemos sostener nuestra defensa militar con una cierta simetría. O sea, a ver, vamos a ver, entran estos comandos de la Jihad y del Hamas, enviados por la República Islámica del Irán, entran a degollar, decapitan, torturan, queman familias, secuestran 200 o más personas, entre ellos un niño, un bebé de apenas 9 meses. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a Gaza, tenemos que buscar 200 gazatíes inocentes y sus niños, hacer lo que ellos hicieron acá, al lado de mi casa, y, en fin, toda esta aberración política yo creo que tiene que ser denunciada y no tiene ningún tipo de perdón. O sea, yo creo que así como no puede haber ni olvido ni perdón frente a los actos genocidas del Hamas y la Jihad, tampoco puede ser frente a los cómplices intelectuales de esta agresión. Los cómplices intelectuales son, yo creo, peores. De alguna u otra forma, los manifestantes en París o en Barcelona contra Israel hoy me hacen acordar. ¿Se acuerdan que hace unos minutos yo les contaba del ladrón en ropa civil que acompañó al comando de la Jihad y el Hamas que entró en casa? Bueno, me da la sensación de que este es el tipo de gente, esta es la calidad humana de estos manifestantes. O sea, ellos mismos quizás no te matan, confían que otros te maten, y ellos solamente se encargan de pintar un poquito la figurita y merecen una denuncia y un contraataque mucho mayores que el propio Irán que provocó todo esto. Ahora te quiero preguntar, Moshe, coincidimos totalmente con lo que vos decís, y es sumamente fuerte, pero déjame que le quiero hacer una pregunta, que de ahí comenzó también la charla que tuvimos con Moshe, que muchos de estos manifestantes también son judíos, que es parte de la izquierda
si nosotros estamos hablando de Latinoamérica, también parte de la izquierda latinoamericana, y ahí nuevamente es un cuestionamiento que estoy segura que si estas personas van a estar frente a gente del Hamas y van a leerles el apellido, van a ser víctimas de la misma manera que vos fuiste, que tu mujer y vos y tu mujer fueron víctimas. ¿Qué les dirías a estas personas que son también, que entendemos, todos nosotros somos críticos, ¿sí? Pero ¿qué les podrías decir de forma particular a estas personas? Perdóname, Alex. Eh, Les diría simplemente dos cosas. La primera, de que cómo pueden vivir tan engañados con la propaganda fascinerosa de la República Islámica del Irán. Y que si por el hecho de que el eje que antes mencionábamos, que es el eje encabezado por Putin y seguido por Teherán y por Norcorea, etcétera. Y porque este polo geopolítico se visualiza como opositor a los Estados Unidos y por lo tanto eventualmente a la política norteamericana en lo que hace a América Latina. Si por ese tipo de análisis están dispuestos a apoyar a los asesinos del Hamas y del Jihad, como que es muy triste desde lo humano, desde lo intelectual, desde todo punto de vista. Y en cuanto a los judíos, bueno, a ver, en cuanto a los judíos me sorprende menos, porque si antes hablamos, por ejemplo, de los horrores atravesados durante el estalinismo en la Unión Soviética, parte de los cuerpos policiales que agredieron, que asesinaron, por ejemplo, a médicos y a poetas judíos, ellos también tenían un origen judío. O sea, el origen judío no es una vacuna para nada. Para mí, la identidad judía es asumir la civilización judía, o sea, aquellos valores de humanidad y de paz verdadera que se traducen desde la época de los profetas y hasta nuestros días. Decir una frase que vuelvo hasta el cansancio. Yo me exilié en este país porque fui militante en el partido. Nahuel Moreno tenía una frase que era realmente: con el fascismo no se discute, Se lo combate. se lo combate y se lo destruye. Y esto Tu reflexión resume con total precisión lo que estamos viviendo y digamos, este lema de al fascismo no se lo discute, se lo combate, es justamente un lema que yo lo recuerdo con mucho afecto todavía desde mi época de la militancia antes de la radicación en Israel, cuando con los compañeros de los otros movimientos juveniles sionistas hicimos de este lema pintadas en las calles porteñas como condena a los grupos neonazis de aquella época, y particularmente me acuerdo cuando alrededor de una iglesia que servía, digamos así, de nido para este tipo de grupos, se pintó el lema: no alcanzarán los patíbulos para terminar con los nazis. Les agradezco profundamente esta amable invitación de ustedes y esto es una guerra, y entonces si esta es parte de la guerra, entonces tiene que manejarse conceptualmente de otra manera. Y antes de despedirnos, porque ya vuelven para los tratamientos médicos, Sí. entonces como que me va a alegrar mucho si ustedes nos pueden enviar una copia de la grabación, porque en nuestro kibutz quieren tener, digamos así, algún tipo de memoria de lo que decimos y hacemos en estos días. Totalmente.
Les envío a Ayala y Alex un gran abrazo y ya vamos a tomarnos un café en Un situaciones mate, más calmas. un mate, Un mate. un mate. Ok, Vamos a compartir la bombilla. exacto. Bueno, A lo criollo como corresponde. Toda, compartir es toda, lo más shalom, shalom. importante. Chao. Saludos a Diano y sentite bien. Chau, Toda, chau. shalom, shalom. Chau, chau.